Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Estudio Flutter. Me presento, soy Paulo Pinto. Y yo soy David Ríos y estamos bastante contentos de poder estar acá en otro episodio del podcast. Esta ocasión diría que es bastante especial. Bueno, para nosotros es muy especial debido a que es el primer invitado que vamos a tener en el podcast, que muy aparte de simplemente ser un invitado, es muy amigo nuestro. Ya lo conocemos de varios eventos de Flutter, de tecnología, y pues es un referente en el área. Entonces, nosotros acá presentamos a nuestro amigo Frank Moreno directamente desde Perú. Ahí está Frank. No sé, Frank, si te puedes presentar un poquito. ¿Quién es Frank? Tal vez a nivel técnico, a nivel no técnico. Ahí para que la gente te conozca. Bueno, hola, soy Frank Moreno, soy de Perú. Llevo trabajando con Flutter ya 7 años y medio, casi. Un poquito menos, entre 7 y 7 años y medio. Soy adicto al playboy tenis, al ping pong Cool, cool. y al ajedrez. Em, bueno, soy tanto Flutter como Rust developer. Y no sé qué más decir. Sí, no preparé mi introducción. Ok, súper. Ahí, ahí hay algo que siempre, bueno, me causa curiosidad, que es, ¿por qué dirías más Flutter Developer que Mobile Developer como tal? ¿O por qué, no sé, Ujú. Flutter Developer? ¿O simplemente porque estás Eh, en cargo ahora? Flutter inició como un framework mobile. Ujú. Entonces, uno podría decir sí, que uno es mobile. Y la verdad es que la mayoría del tiempo uno trabaja como Flutter mobile developer. Pero Flutter no solamente está limitado a móvil, sino también a, a soporta web, soporta desktop. Entonces, si tienes suficiente buena práctica, o sea, que sigues buenas prácticas de UI, tus widgets pueden dibujarse en cualquier plataforma. Y luego ya vendría cierta especialización con lo que tiene que ver mobile o web. Alguien que sepa Android puede llegar a hacer configuraciones muy avanzadas de Flutter en Android con lo que es conexiones a nativo y genial. Lo mismo para alguien que sabe Swift, pero no necesariamente eso hace que sea un completo mobile. Entonces, él tendría que saber tanto de Android como de Swift para ser completamente mobile. Y lo mismo podemos decir para web. En web hay trucos que la gran mayoría no conoce porque no son aplicables a mobile. En lo que trata de conexión de Flutter hacia JavaScript. Entonces, tenemos Dart que nos permite hacer aplicaciones UI que dependiendo de la plataforma simplemente cambiamos la forma de interactuar, es decir, la experiencia de usuario, pero es UI. Luego viene la capa de hacia la plataforma, que ya es lo que te especializa como mobile o te especializa como web, como desktop. Y no es muy parecido en la mayoría de casos. Entonces, prefiero decir soy Flutter Engineer que un Mobile Engineer. Porque Ok, al final del día, a mí me cuesta mucho más que Android Engineers o Swift Engineers en configurar las cosas, las partes nativas que manejar el código en Flutter. ok, ok, listo. Bueno, Buenísimo. acá yo quería empezar prácticamente el podcast con una pregunta y de ahí ya un poquito creo que igual la gente que escuche pues va a entender más al tema al que nos estamos yendo acá en este capítulo, que es, por lo menos para ti, entiendo que mucha gente siempre da la típica de respuesta de no hay un lenguaje de programación mejor y no hay un peor lenguaje de programación, cada uno se adapta a un proyecto, bla, bla, bla. Pero ya siendo más objetivo, por lo menos a ti, a nivel de gustos, ¿cuál dirías que es el mejor para ti lenguaje de programación y cuál el peor? No importa ya si te funan, ya clarito será. Tú dale, El amigo, tú dale. mejor. Es que siempre depende de para qué. Pero si quitamos el para qué y nos enfocamos solamente en su sintaxis, eh,
Probablemente pondría Swift en el uno. Ok, Pero hay peros, pero en general, si tratando de simplificar las cosas, Swift. Ok. Y el El peor, peor falta. El peor. El peor para mí es, y esto sí es funable, muy funable, JavaScript. JavaScript, ok. ok. Y ya saben, Pregúntame si, por qué, por favor. Si me fueron que sea con sustento. si Frank desaparece después de este podcast, ya sabemos por qué. Pero, Nada, pero me gustaría declarar la parte de JavaScript que es bien corta. El problema con JavaScript es que la forma en la que fue diseñado hace que sea muy inconsistente en muchas cosas. Los tipos, simplemente puedes comparar cero con una lista vacía, pero lo comparas con otro valor falsy, sigue siendo igual, pero comparas los otros dos y ya no es igual. Entonces, hay muchas inconsistencias de ese tipo en JavaScript y tiene que ver por cómo se creó y cómo evolucionó. Y, no, y que el lenguaje sea malo no significa que el ecosistema de desarrollo sea malo. Dado que es el lenguaje de la web, todo el ecosistema ha tenido que meterle todo el amor posible para hacerlo más fácil de usar o agregarles tools sobre eso como TypeScript u otras cosas. Pero es como que el ecosistema se vio obligado a darle mucho amor para subsanar las falencias de JavaScript para que podamos tener un ecosistema, una forma de trabajo agradable, pero no quita que de por sí el lenguaje no lo es, pero el ecosistema lo hizo posible. Y lo hizo posible porque se vio obligado porque es el lenguaje principal para el navegador. Ajá, ok, totalmente de acuerdo. interesante, Pero de nuevo, una cosa es el ecosistema y otra cosa es el lenguaje. interesante. Ok, ¿tú, Paolo, algún lenguaje que te guste De más o que te guste menos? un lenguaje que me gusta más es Dart, porque justamente me gusta mucho utilizar Flutter. Igual, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Frank. Las inconsistencias que tiene JavaScript por mi parte siempre me ha sido como un dolor de cabeza en muchos momentos, ya que incluso para alguien que está comenzando se le hace difícil encontrar esos errores. Es como que a la larga, pues te termina como que frustrando en ese proceso de aprendizaje. Por eso también después uno encuentra herramientas como TypeScript que te ayuda obviamente en algo, pero ese primer paso que uno da, pues cuando no tienes alguien que te diga, algún mentor que te guíe por algún paso, se te hace difícil. Y básicamente por eso, estoy de acuerdo con Frank, JavaScript de verdad tiene algunas falencias y nada. Igual por mi parte, algo que tal vez no me gusta mucho de JavaScript, pero tal vez es cuestión mía simplemente. Personalmente yo prefiero los lenguajes más orientados a objetos, o sea, una programación más yendo a que cada archivo, digamos, sea una clase o que haga algo específico, cosas así. En cambio, JavaScript omite muchas cosas así, entonces prácticamente si le das JavaScript a alguien muy junior, pues te hace un espagueti tremendo. Yo he visto proyectos así con que prácticamente, o sea, ni siquiera sabía dónde iban las cosas. Sí, yo era junior. Y- Pero sí, por lo menos eso es algo que a mí no me gusta mucho de JavaScript. Así que si nos funan, pues somos tres. Pero Bueno, bueno, gracias por la solidaridad. ya, ahora sí. Ya más o menos la gente pues puede ir viendo más o menos a qué nos vamos a ir en cuanto al tema de hoy. El tema de hoy vamos a estar hablando acerca de cositas que Dart puede aprender de otros lenguajes. Y Buenísimo, ahí buenísimo. me gustaría arrancar justamente con lo que comenté. Am, que tal vez no es que Dart pueda a mejorar de otro lenguaje, porque la verdad ya lo mejoró bastante. Ujú. Eh, pero sí el tema del tipado, por lo menos, creo que en un inicio no estaba tan... o sea, sí tenía un buen tipado y todo, pero
siento que eso fue mejorando poco a poco con el tema del late, null safety, hacía que muchos errores que antes se tenían, pues ya no se tengan. Me acuerdo que los primeros proyectos en Flutter, o en Dart específicamente, mucha gente venía de JavaScript, justamente por el hecho de que estaba en auge React Native, entonces mucha gente venía y además que estaba Ionic, entonces mucha gente venía de JavaScript, TypeScript, utilizaban mucho el const, el let, el var en esos lenguajes, entonces eso hacía que la gente use mucho var en Dart, por lo menos yo vi así muchos proyectos bien tempranos. Pero siento que lo mejoraron muchísimo. Hay muy pocas veces en las que he visto que el bar es útil. Am, pero aún así, personalmente no soy muy fan del bar, de los tipos genéricos, del dynamic, y del object como tal. Por lo menos, no sé, yo me voy más por lenguajes fuertemente tipados. Pero no sé, ¿tú qué opinas ahí, Frank? Para proyectos grandes, tipados definitivamente. Para pequeños puede haber cierta flexibilidad, pero Ujú. siempre hay que pensar que algo puede ser grande. Y si no se hace robusto desde el inicio, termina teniendo una base muy inconsistente. Tarde o temprano se tiene que rehacer. Ok, ok, Apoyo la noción de lenguajes fuertemente tipados. Mientras más fuertemente tipado, mejor. ok. Listo, súper. Ahora, ¿qué tal si ahora tú nos comentas algo que pues tú creas que Dart pueda mejorar de otro lenguaje y por qué? Sí, primero un poco de contexto. Ujú. Dart inició como un lenguaje compatible con JavaScript. Primero para un navegador que se llamaba Dartium, que estaba basado en Chromium. Y ahí había una máquina virtual donde Dart era compilado para esa máquina virtual para poder reemplazar a JavaScript. No funcionó porque no tuvo comunidad. Entonces ok, terminaron convirtiendo a Flutter en un lenguaje que compilaba a JavaScript. Con mucho boilerplate, porque transpilar no es tan directo como en el caso de TypeScript, pero transpilaba. Luego vimos que Flutter lo introdujo como compilación binaria y a partir de ahí el que haya tenido comunidad Flutter hizo que Dart tenga comunidad, lo cual hizo que hubieran muchas mejoras en el proceso de compilación. Hasta hace menos de un año, si no me equivoco, la forma principal de compilar la única forma de compilar de Dart, o ya dos, era solamente a JavaScript en el navegador. Pero a partir de hace 2 años, sí, hace 2 eneros, fue lanzado la compilación WebAssembly. Eso hizo que en web pudiéramos optar por WebAssembly, lo cual es mucho más eficiente para el navegador. cierto. Y ahora, hace menos de 2 meses, tal vez hace menos de un mes, se anunció que se le va a quitar el soporte a compilación web. Es decir, va a ser la única compilación disponible va a ser la de WebAssembly. Entonces, ahora que las compilaciones son prácticamente a binarios, se van a compilar como un solo paquete que no necesariamente, no, que no va a poder componer varios módulos Dart, sino que todo tiene que ser uno solo. Antes, cuando teníamos en el ecosistema de JavaScript posibilidad de que podamos compilar dos módulos de JavaScript y buscar el truco para comunicarlos entre sí, generaba un hueco que justamente se resuelve con eso de que todo se vuelve uno. ¿Cuál es ese hueco? Que ahora que todo es un paquete binario solo, ya no tenemos por qué preocuparnos de que algo se compile o no se compile en el bundle por el culpa del tree checking, que tal vez deseamos que sí esté, no lo usamos en este momento, pero luego sí lo vamos a usar. Entonces,
No sé si me dejo explicar. El hecho de que el tree shaking pueda decidir que sí, que no y tener confianza en que lo que no, lo que se quedó no es sí es suficiente, es decir, que no eliminó algo que deseamos que tenga, abre un nuevo panorama, un panorama en el que sí o sí podemos agregar funcionalidades nuevas al lenguaje que antes no podíamos. Ujú. Entonces, ahí es donde viene la motivación para esta charla slash crítica que estamos haciendo aquí. Sí, sí. Y es básicamente las falencias que considero que tiene Dart, que no necesariamente tienen que ser implementadas, pero que al menos sí me gustaría. Eh, entonces, hasta aquí. No sé si me expliqué bien. ¿Tú qué crees, David? Pues la verdad, más o menos. No sé si fue que no te explicaste bien o soy yo, pero Ujú. igual, o sea, al final tenemos bastante tiempo para ir Ojalá. explayando todo esto. Sí, tal cual. Bueno, sí, bueno, en resumen, ahora que en web vamos a tener una compilación de un solo binario Ujú. y punto, ya vemos que en todas las plataformas todo se compila a un solo binario y esto abre nuevas posibilidades para uniformizar cómo se compila, solamente en la capa de Dart. Y nos abre posibilidad de poder pensar en nuevos features que antes no se podía. Por ejemplo, em, y acá es donde acudo un poco a tanto Swift como a Kotlin. Los extension methods nacieron como una importación de funcionalidades que había en Kotlin y había en Swift. Y genial, lo trajeron. Luego, ahora tenemos los extension types, que es básicamente envolver a un tipo en otro tipo de dato, que son en memoria completamente compatibles, pero ya son diferentes tipos entre sí. El problema bueno, la limitación de eso es que si yo quisiera que un objeto tuviera ciertos métodos, puedo pensar en station types. Pero si quiero que satisfaga ciertos métodos específicos y que se cumpla una interfaz, si la clase ya está construida en otro paquete sobre todo, ya no tengo la posibilidad de decirle implementa esta interfaz, porque ya está cerrada la implementación. Ujú. Entonces, no hay forma de extender la interfaz de una clase u objeto si, de una manera que diga satisface dicha interfaz, por más que cumpla con todos los métodos. Y eso es algo que, por ejemplo, en Swift podemos ver que está bien hecho. Swift permite definir en este caso se llama protocolo, y lo que hace es, al momento que definimos una clase o una estructura en Swift, implementamos directamente el protocolo haciendo que parezca una clase donde implementamos todos los métodos, pero esa implementación es la clásica donde implementamos todos los métodos dentro de la clase. Pero también tiene sintácticamente soporte para implementar los métodos fuera de la clase, Ok. lo cual ayuda a poder extender esa funcionalidad sin necesidad de crear una clase que envuelva a la original, que satisfaga la interfaz de la original y que extienda con la nueva interfaz deseada, que es un boilerplate muy feo. Supongo que te ha pasado varias veces. En Sí, Swift esa parte es hermosa porque no hay que lidiar con eso, porque existe posibilidad de implementar externamente los protocolos. Y, eh, y ahora sí se puede. Ahora sí podemos pensar en hacerlo porque la compilación es en un solo binario. muchas, Entonces, Tal cual. sí, muchas veces me pasó eso justamente con prácticamente paquetes que manejen datos, o sea, ya sea, no sé, algo que maneje una base de datos SQL o, no sé, Drift o alguna cosa. Porque a veces es como que le quieres aumentar funcionalidades o incluso el mismo día he visto muchos proyectos que le meten algo tipo, no sé, un network wrapper o algo así
como para supuestamente agregar más métodos o muchas veces los mismos extension types agregan algunos métodos y cosas. Pero eso hace que, aparte, o sea, la estructura te la mueva, o bueno, tu arquitectura, porque entiendo que hay mucha gente que obviamente usa alguna arquitectura limpia y toda esa parte de los extensions pues no es como que tiene algún lugar bien definido en la arquitectura. Entonces al agregar tantos extensions pues van por todo lado. Igual el tema de los wrappers, pero justamente lo que dices, la habilidad de poder agregar funcionalidad a una clase ya existente y que ya haya implementado algo, pues sí me parecería bastante útil. Y, y no, sí, me parece muy poderoso eso, por lo menos en términos de escalabilidad, y cosa de evitar boilerplates, porque sí, por lo menos a proyectos grandes creo que lo que más hay que evitar son boilerplates, porque mientras más features hayan, más cosas que refactorizar, y mientras más boilerplates, pues más dolor de cabeza. Entonces, sí. ¿Tú qué opinas ahí? Citando la frase que una vez me dijo un aprendiz mío, Ujú, actualmente ya es senior, qué orgulloso. em, el mejor código es el que no tienes que escribir. ujú. Entonces, si el lenguaje te da features que te permiten implementar cosas sin escribir tanto código, hay menos esfuerzo de mantenimiento. Sí, sí, sí. Totalmente de Vale. acuerdo. ¿Tú qué opinas ahí, Pablo? Sí, estoy de acuerdo. Todos los últimos features que nos ha presentado Dart eh, nos ha solucionado muchísimo como los extension types. Yo creo que eso es una característica bastante poderosa que ha presentado últimamente. Yo con simplemente un par de líneas de código pues puedo justamente manipular el espaciado, puedo manipular justamente cómo quiero que se me entreguen los datos y permite a uno pues justamente extender funcionalidades a cosas que pues probablemente anteriormente uno pues lo hacía con un proceso más largo. Entonces muy bien por ahí por el equipo de Flutter, que yo creo que como siempre, como con todo, es lo que nos caracteriza a todos como enteramente tecnología y comunidad. Trabajamos de la mano y al final el más beneficiado pues son los productos, somos nosotros como desarrolladores y pues nada, Yo, es lo único yo que... ahí agregando, pues me acuerdo que mm, sí, me acuerdo que muchas veces como por seguir, justamente ahí poniendo en contexto, hablando de lo que dijiste del mejor código es el que no tienes que escribir. Siento que muchos programadores se han acostumbrado como a tal vez escribir mecánicamente. Eso quiere decir como, o sea, hacer los pasos porque sí, porque lo han visto, no sé, o en algún curso de YouTube, Ah, ok, o simplemente metódico tal porque, vez. sí, Ok, porque, o simplemente porque la sí. arquitectura supuestamente lo dice y cosas así. Entonces, he visto incluso muchas veces que escriben clases abstractas y cosas así, o interfaces, en lugares donde prácticamente creo que nunca se va a reutilizar y cosas así, no sé. Pero sí estoy de acuerdo contigo con eso, que el mejor código es el que no tienes que escribir. Además que, o sea, si hay código que no has escrito, pues es código que te evitas de mantener. Entonces, sí, hay 100 puntos a eso que dijiste. ¿Qué, Mm. qué otra cosa pensarías ahí que Dart puede mejorar de algún otro lado? O del mismo Swift. Sí. Ah, dado que ahora va a compilar a WebAssembly y ya no a JavaScript, Ujú. ya no hay necesidad de depender del recolector de basura. Y esta parte sí es mero gusto, no es nada de que, o sea, a diferencia de lo anterior, que considero que sí debería existir, este de acá es, bueno, ya, y lo dejo a la suerte. Pero sí me gustaría que por lo menos se contemple la posibilidad de ya no depender de un garbage collector Ok, para todo. O sea, actualmente hay cosas que ni bien se dejan de usar
se debería liberar de de la memoria o incluso disparar alguna funcionalidad de limpieza, un autodispose, y no tener que lidiar con si lo cerré o no manualmente. Entonces, JavaScript y Dart desde el 2020 han agregado unas cuantas funcionalidades que es para registrar callbacks, para que cuando el recolector de basura borre una variable, corra un callback que podría asegurarse de que si por ahí no cerré un WebSocket, lo cierre antes de borrar la memoria, porque si no sería una conexión que se queda abierta y eso es inseguridad. Ujú. O cosas por el estilo. Entonces, en lugar de solamente proveer la opción de tener clases que son recolectadas, podríamos también tener clases que no son recolectadas, pero que se hacen un autodispose cuando dejan de ser usadas. Ok, súper. Entonces, eso sería un gran avance porque al menos al ya no compilar a JavaScript, ya se puede considerar esa opción. Sí, sí, creo que sí. Incluso hay, no sé, ahí creo que igual este último año, por lo menos, o incluso diría estos últimos 2 años, he estado dando bastante fuerte al tema de Flutter Web. Espero que puedan mejorar todas esas partes porque sí he trabajado con proyectos de Flutter Web en un inicio y hace un mes, por así decir. Y sí, el cambio es bastante fuerte, tanto en compilación como en rendimiento. Y justo eso que dices, pues, la verdad siento que igual en parte puede ser más, no tan crítico, por así decirlo, no tan importante, pero sí me parece bastante interesante ahí. Am, Sí, 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 sí. ahí igual se me vino otra cosa que Dart agarró, que son los Select classes, que creo que los agarró más de Kotlin. Ok, Y o sea, estaban en Kotlin. ajá, Ok. o sea, y la nueva funcionalidad de prácticamente manejar eso con el switch, pues parece mucho a Kotlin personalmente. Am, y justamente hablando de rendimiento, igual se me vino algo a la cabeza que son los isolates en Dart. Ok, sí, sí, sí. Y justo, bueno, me puse a pensar y creo que en Swift lo manejan de una manera mucho mejor. Creo que eso es, ¿Así? sí, sí, sí. ¿Por qué? A lo que tengo entendido, pues en Dart realmente no se crea como un hilo en segundo plano, o sea, es como que la lógica ahí dentro de Dart para el tema de isolates no es tan sólida como en Swift. En Swift, a lo que tengo entendido, sí, bueno, al ser nativo, pues maneja hilos y multitasking de forma mucho más nativa. Ah, claro. Y es algo que he estado viendo. Personalmente he trabajado bastante con isolates en Dart y en Flutter y muchas veces, no sé, personalmente a nivel de sintaxis lo siento a veces complicados de manejar en comparación a otros lenguajes. Pero no sé, ¿tú qué opinas ahí, Frank, de los isolates? Sí, Te es. doy la razón que si tu isolate es relativamente simple, el estar copiando todo un objeto de un isolate a otro es molesto. Pero si alguna vez has llegado a trabajar con FFI, Ujú, realmente lo molesto es que tengas threads de los cuales no tienes control. ujú, Es de las mayores causas de errores cuando usas FFI con multithread. Particularmente en mi experiencia, el hecho de que Dart y JavaScript trabajen con un even loop hace que tengas mayor confiabilidad en que no vas a tener varios problemas de concurrencia que normalmente se tienen cuando usas threads. Y
eso va, y usar este modelo de concurrencia de async await hace que necesites los isolates, que son básicamente threads que no comparten memoria, Claro. y Sí, donde sí. cada thread puede tener su propio event loop, lo cual también ayuda en muchos aspectos. Entonces, lo único que sí concuerdo ahí es en que se vuelve más fácil manejar los threads, tal vez no solamente en Swift, sino también en Kotlin, por el hecho de que tenemos mayor facilidad para decir, corre, sí que el isolate o el thread siga corriendo, pese a que la aplicación no está activa. Ujú. Entonces, en todo caso, lo que diría es que Flutter debería proveernos una sintaxis o incluso Dart en la cual podamos correr el isolate en un native thread o worker, si es en el navegador, que Ok. pueda correr así la aplicación no esté activa. Pero yo diría que es un problema más del lenguaje framework que, que si es mejor correr un thread de Swift en sí. Entonces, es algo que a Flutter le falta hacer más fácil para el desarrollador. Pero de todas maneras, cada caso ahorita actualmente tiene pros y contras. Sí, sí, sí. Ok, sí, me parece igualmente. Em, Listo. ¿Algún otro punto que te gustaría mencionar ahí, de Dart? No sé. Sí, estructuras. La ¿En gran qué mayoría sentido? no sabe qué es una estructura, solo sabe que es una clase. Estructuras de Dart. Y a veces tiene una gran importancia poder manejar estructuras. Ok. Em, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando hacemos una clase wrapper? Em, una clase wrapper para otro objeto lo que hace es crear un nuevo espacio de memoria que referencia a otro objeto y dentro de este objeto pueden haber más campos, donde cada campo puede ser tan simple como un entero o tan complicado como un string, que aunque parezca de uso cotidiano, es complicado por dentro, porque es una referencia a otro espacio de memoria con un montón de bytes. Entonces, cada vez que anidamos campos dentro de una clase que está dentro de otra clase, que está dentro de otra clase, hacemos demasiados saltos en la memoria y eso hace de que cueste más procesarlo, porque el hecho de usar esos saltos implica que está en una memoria que si bien es rápida la RAM, no es tan rápida como la memoria caché. Si fueran Am, Ahí, Frank, yo tengo una pregunta acerca de eso. ¿En qué lenguaje te basarías, más o menos, o cuál lo tendrías de referencia para agregar todas esas partes estructuras a Dart? ¿O cuál crees que lo el, tiene fuera de eso? el lenguaje que ahorita más claro lo tiene es Rust, pero copiarlo de inspirarse de ahí es demasiado esfuerzo porque Rust es demasiado complicado. Otro lenguaje que lo ha manejado muy bien es Mojo, pero Mojo todavía si bien está más o menos robusto, está en pañales en comunidad Perdón, ¿cuál? y, ¿Cuál? y la gente no lo conoce. Sí, no, no lo. Mojo, Mojo. Mucho. ¿Y para qué sirve Mojo? Es un lenguaje con sintaxis de Python, compatible con Python, pero fuertemente tipado y que compila binario y GPU. Ok. Estaban. El Solo. mismo creador de Swift. Ok, no me quedó muy claro, o sea, pero ¿para qué funciona? Pero ese lenguaje está pensado para inteligencia artificial. Ok, Está pensado para hacer reemplazo de Python en el área de inteligencia artificial o todo lo que tenga que ver con el tratamiento de la GPU. pero tú creerías que ese lenguaje está tan potente como para reemplazar a Python. No en sí el lenguaje, pero sí la forma en la que maneja las estructuras. Ofrece una muy buena forma, pero creo que el más fácil de entender para tomar la idea es Swift actualmente. Em, por el hecho de que ya maneja las structs, ya tiene cierto avance en cómo se debe trabajar con las clases que se hacen su autodispose, en ese caso se llama de init.
Y también lo mismo para las estructuras, hay estructuras copiables, hay estructuras no copiables. Ajá. Entonces hay mucha, mucho avance desde ese lado en Swift. Que Mojo lo mejora, pero no creo que sea un buen punto de referencia para los mobile developers. Pero Swift sí, Ok, ok. partiría Listo. por Swift. A mí algo que me gustó de Dart y que poca, bueno, digo, no poco, sino, bueno, sí, poco a poco lo fueron mejorando. Creo que es la cantidad de métodos que se tienen por lo menos para diferentes tipos de colecciones. Me voy a, por ejemplo, los métodos como reduce, el for each y métodos así que están en listas, en mapas, am, y otras colecciones como tal. Por lo menos eso a mí es algo que me parece bastante útil de Dart. He manejado bastante tiempo C Sharp y pues para agregar muchos métodos que se tienen en Dart que hacen maravillas, pues es necesario como agregar paquetes externos o cosas así que manejen colecciones. Entonces, por lo menos hay puntitos extra a Dart. Sí. Am, y ahí no sé, ¿qué más se te ocurre que Dart podría mejorar? ¿Qué más podría mejorar Dart? Básicamente para mí la parte de cómo se gestiona la memoria. Depende mucho del recolector de basura y ya puede independizarse parcial o completamente de él. Yo no diría que lo mejor sea que sea completamente, pero sí dar la funcionalidad de que explícitamente yo diga, yo no quiero que esto sea recolectado por basura, yo lo manejo semiautomático. Ujú. Em, bueno, la cuestión es que mientras más low level algo te pueda dar, no necesariamente es que tengas que usarlo de manera extensiva, pero sí puedes ofrecer cosas más robustas. Entonces, Buenísimo. ya tratar podría empezar a darlo, porque ha hecho muchas grandes cosas en high level, con los for in, en los arrays, los if dentro de los arrays, los if collection, for collection, los estructuradores, null safety, los late, los extension types, los extension methods. Ha mejorado bastante a lo largo del tiempo. Y es un lenguaje que casi no tiene nada que envidiar a otros. Y con Sí. eso lo que queda solamente son cosas que te permitan escribir un DAR más óptimo, porque actualmente hay un límite de óptimo con Dart a nivel de memoria. Igual ahí hablando de óptimo, por lo menos a mí algo que me gustaría que Dart mejore es, bueno, que es algo que siempre se habló mucho, es el tamaño de los compilados, porque Ok. sí son muy grandes a ratos. Por lo Sí, menos al generar sí. APKs, bueno, yo estaba en una empresa, no quiero decir el nombre, pero todos conocen. Eh, Empieza con. Empieza con T y termina con... No, no es... Pero, pero en sí, Ok. lo que nosotros hacíamos era generar una APK por cada... Prácticamente cada vez que hacíamos un feature o hacíamos merge o lo que sea, pues generábamos una APK directamente. Y debido a la cantidad de assets, de que estábamos utilizando bastantes paquetes como tal, o sea, creábamos paquetes como por feature en vez de tenerlo todo en un lado, pues hacía que la compilación sea un poquito pesada, ya que nos generaba más o menos APKs de 250 megas, 300 megas. Entonces, hacer eso por cada feature, pues me parece un poquito pesado. Aparte de que, bueno, aunque igual, o sea, entiendo de que no toda la responsabilidad cae en Dart, igual en nosotros como tal, por estar manejando cosas locas. Pero sí, he escuchado muchas veces que por lo menos los compilados que genera Dart, pues sí suelen ser un poquito grandes en comparación a otras tecnologías. Ahí no sé Mm. si tú quieres aportar algo de eso.
Sí, es que también ha mejorado bastante eso. Al inicio eran como 9 megabytes un hola mundo. Sí, sí, Y sí. luego bajó a 4 megabytes con el tiempo. Y a Y medida de cuando se que instala era peor. safety, ¿cómo? O sea, digo, el espacio que te ocupaba en el celu cuando se instalaba Era era, grande. sí, a mí me ocupaba unos 70 megas, 80 megas, un alamundo, una vez Sí, instalado, sí. al inicio. Claro, pero el detalle está en que a medida que Dart ha ido introduciendo features de mejor manejo de memoria, en este caso fue Null Safety, el Sí, compilador correcto. pudo distinguir cuándo hacer optimizaciones Ujú. y bajó también el peso de las aplicaciones con eso. Por eso también me importa mucho que dé mayor capacidad de tener manejo low level de la memoria. Y ya lo puede hacer porque ya no compila ya no tiene que mantener compatibilidad con JavaScript. Sí, Entonces, realmente. ahora ya se puede pensar en hacerlo mucho más robusto. Ahora, la cuestión es qué tanto la gente se va a tardar en entenderlo, comprenderlo y empezar a usarlo y sobre todo usarlo correctamente. Eso es otro proceso, pero si no se crea el feature, nunca se va a crear, nunca se va a poder satisfacer la necesidad cuando alguien la tenga. Sí, totalmente. Entonces, esas cosas ayudan a mejorar el peso. Y en Ahí veo caso que hay... particular de Ujú. web, compilar a WebAssembly va a ayudar, va a hacer que baje muchísimo más el peso. Ok, esperemos que el equipo de Fladera haga caso a todo lo que dice Frank para mejorar Más desarrolladores de Assembler. Sí. la Assembly, sí. ¿Qué te parece ahí, Frank, si ya vamos terminando este capítulo? Y no sé si ahí tú nos podrías dar unas conclusiones, más o menos de lo que piensas que está el estado actual de Dart. Un resumen así súper rápido, así solo mencionando las cosas que podría mejorar. Y Mm, ya con eso nos despedimos. ok. Dart es un lenguaje que ha madurado mucho a lo largo del tiempo, cada vez se ha hecho mucho más fácil de usar en la parte de alto nivel. Incluso muchas de esas funcionalidades han ayudado a que el compilador decida a bajo nivel qué optimizaciones hacer, lo cual ha sido bueno tanto en tiempo de ejecución como en espacio de memoria y peso de la aplicación. Pero no por eso deberíamos quedarnos conformes con el lenguaje actual. Sería bueno que se introdujeran nuevos features que nos permitan usar low level memory y para poder hacer muchas optimizaciones. No obstante, a pesar de las falencias, muchas de las grandes falencias se van a resolver cuando vengan las macros. Así que solamente quedaría pendiente las falencias del low level, que en la mayoría de casos no son falencias, a la gran mayoría no le va a impactar, pero hay personas Ujú. que Realmente. sí van a necesitar ciertos requerimientos y a ellos sí les puede impactar. Entonces, ojalá algún día se vea features de ese tipo. Pero bueno, esperemos a las macros y con eso casi todo va a estar resuelto en el lenguaje. Aunque la parte de integración con nativo todavía está por verse, por lo que discutimos, el manejo de threads en background todavía es un dolor de cabeza, pero de todas maneras estamos a la expectativa de ver qué nuevos features le agregan a Dart. Si mal no recuerdo, mencionaron hace un mes que iban a intentar hacer que Dart pueda llamar directamente a funciones de Kotlin y de Swift. Esto está genial. Entonces, ya, pues, ya veremos cómo va avanzando Dart. Así que Dart, hay cosas que hay que mejorar, pero no mucho que envidiar. Y bueno, totalmente de acuerdo. Ahí esperemos que Dart vaya mejorando. Igual, parte de que mejore, pues es, es en parte responsabilidad nuestra, responsabilidad de la comunidad, siempre ir aportando feedback, cosas que se puedan mejorar, crear paquetes con mejoras, incluso el mismo team de Flight lo puede ver alguna vez y decir, ah, bueno, sí, parece que necesitamos algo como esto. Entonces, nada, más bien gracias Frank por estar acá con nosotros, por compartir todo tu conocimiento. Por lo menos a nivel Flatter, pues eres de los grandes referentes acá en Latinoamérica, creo que eres bien conocido. Y pues eres un buen amigo nuestro, entonces
Acá Frank Moreno estuvo con nosotros como primer invitado, así que muchas gracias, Frank. Ahí nos despedimos. Paola, no sé si Sí. quieres decir algo. Y nada, muchas gracias, Frank. Igual estás bienvenido para una futura invitación acá presencialmente para que nos acompañes. Y nada, nos despedimos. Ya, adjuntando tus redes sociales, igual probablemente acá abajo. Igual, nos pueden seguir. Yo tengo mi canal de YouTube. Ujú. Estoy acá con Pacha Code y acá Y con. yo con Reverse. Igual sigan a Range Code, que aquí igual va a estar su canal, que es bastante interesante, así que eso. No se olviden darle like, suscribirse y nos vemos en el próximo episodio. Gracias Nos amigos. vemos. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.